Hoy os voy a hablar de Cassandra, la que nadie quiere oír. Cassandra es un personaje que tiene como muchos matices y puede dar como origen como a muchas opiniones. Vamos a ver quién es Cassandra. Cassandra es una mujer muy intuitiva, muy perceptiva, que tiene como una gran capacidad como de conectar con lo que no se ve, con lo que no se percibe. ¿eh? Hay un punto en que se habla de que conoce el lenguaje de los pájaros, pero de alguna forma sería una mujer especialmente sensitiva o sensible, como tantísimas mujeres. Cassandra es un personaje que podemos decir que es un poco inseguro y que de ahí viene toda su problemática después. Un personaje que, como si recogiera del inconsciente colectivo todo su poder o la fuerza, o percibe cosas que otras personas como más racionales no pueden percibir, ¿no? Entonces ella es como un personaje que podríamos decir emocional, pero no es únicamente emocional, sino que es sensitivo. Uh, en, en la mitología, Cassandra es hija del rey de Troya, Príamo y Hécuba, y que ella, su madre, tiene como una gran capacidad como visionaria, porque ve en un sueño, que después veremos más adelante, de que su hijo, Paris, como puede ser como una antorcha de fuego cuando está embarazada, ¿no? Y entonces, bueno, eso hace de que a Paris Príamo lo lleva para matarlo y un pastor encargado de eso, pues lo cuida y lo cría hasta que es mayor, que entonces ya veréis que Cassandra lo reconoce. Cassandra es un personaje, podríamos decir, como introvertido o como decía, perceptivo, y es como una persona que es un poco sacerdotisa o que entra en un aspecto como muy ritual. En la Capilla Sixtina podéis ver a la Sibila de Delfos, que es la representación de Cassandra. Como os he dicho, Cassandra sería como alguien que ve, que percibe, que ve el futuro, y es un personaje como que tiene como mucha... no es inteligencia racional, sino ese punto como más intuitivo. Aunque ella es una persona que estudia mucho y que busca siempre saber más, ¿no? De alguna manera, esta actitud de ella no es bien recibida en su familia. Quizá, apunto esto que podría ser discutible, quizá porque ya su madre también tenía ese punto y, bueno, pues la mayoría de personajes que salen como el rey de Troya y sus hijos, que son muchísimos, sus hermanos y tal, son personajes como muy guerreros. Entonces es como un personaje que está fuera de lugar, ¿no? De todas maneras, Cassandra tiene un perfil, podríamos decir, de tipo chamánico, porque ella es sanadora, ayuda a los demás, y tiene como, incluso, tiene como animal totémico las serpientes, que lo veremos después más adelante también, que son los animales que tienen que ver con la sabiduría, ¿no? Y también hay otro punto, que es que hay dos versiones del mito de Cassandra, y uno sería de que cuando ella era un bebé, pequeña, ella es gemela
de Heleno, que es un niño, pero fijaros que también tendrá que ver con Helena de Troya, que después saldrá. Resulta que en la fiesta, podríamos decir, en la que se celebra como que han nacido estos gemelos, los padres olvidan a los niños en el altar de Poseidón. Poseidón, fijaros, es el dios de los mares, de las emociones, ¿no? Y dice que al ir a buscarlos al día siguiente, los encuentran como que las serpientes están lamiendo sus órganos de percepción, los ojos y los oídos, y que les han dado como esa particular visión del futuro. Entonces, ese es como Cassandra sería lo que en muchos lugares o muchos sitios se denomina como una vidente o una medium, aunque tiene como otros aspectos, ¿no? También. Pero hay otra versión del mito de Cassandra que también os voy a explicar, pero me ha gustado primero explicaros esta porque ahí es como si el don Cassandra ya lo tiene de nacimiento, podríamos decir, ¿no? Pero en cambio hay otra versión en la que no se sabe si que es ella misma que lo va a buscar, pero es una mujer que quiere el conocimiento y va a buscar a Apolo. Apolo es el dios que tiene más que ver con la racionalidad, con la conciencia, con la sabiduría, pero no esta sabiduría de la que hablábamos ahora, sino de una sabiduría como más racional o mental. Entonces, resulta que ella le pide a Apolo que le dé el don, como de ese don de predecir el futuro, ¿no? Y, bueno, pues fijaros en las imágenes, parece como que ella se enamora de ese punto de conciencia que tiene Apolo. Y entonces se deja llevar un poco por esa fascinación que puede ser leído, por ejemplo, como la fascinación que tienen muchas personas intuitivas por la razón. Y resulta que Apolo le da realmente el don de la evidencia, pero a cambio de que ella se le entregue sexualmente. Y entonces ella no quiere y Apolo se enfada mucho y le escupe en la boca y le dice que tendrá el don de la evidencia, pero no el de la persuasión, con lo cual ella dirá, las cosas que ella dirá, nadie las va a creer. Entonces ella se va como muy asustada y entonces empieza como a hablar de lo que ella siente y de lo que ella percibe, pero de alguna forma nadie la escucha, ¿no? Entonces, fijaros lo que os he dicho, ¿no? El tema de las serpientes, aquí esta imagen, la sensación es de que cuando ella predice, por ejemplo, la guerra de Troya, todo esto, que aunque ella tiene esa sabiduría de que pasará esto es como una visión, resulta que nadie le hace caso y ella lo dice y habla y lo grita, lo explica y tal, pero nadie la tiene en cuenta ni nadie valora lo que ella dice. Para decirlo así, lo que os he apuntado antes, de que ella predice inicialmente que Paris, que es un personaje que se ha recuperado, podríamos decir, en la familia, porque ha ido a unos juegos y entonces ella lo ha reconocido como su hermano, que el hermano que se suponía que había muerto, entonces ahí,
de alguna forma escuchan esta predicción, pero no escuchan lo que dicen de que Paris, que es su hermano, como llevará la ruina de Troya, ¿no? Y entonces, evidentemente, Paris se enamora, un mito que ya hemos visto en otros momentos, de esa decisión que tiene que tomar Paris entre las tres diosas y que escoge a Afrodita, y que entonces le da a Paris el amor de la mujer más bella del mundo, que en ese momento es Helena de Esparta, que es la mujer, está casada con el enemigo de Troya, justamente. Entonces, bueno, Paris la rapta, porque hay este gran amor entre ellos, y Casandra no hace más que decirlo y decirlo y decirlo, y nadie le hace caso, nadie la tiene en cuenta. Ella predice todo y se vuelve loca porque se da cuenta de lo que va a pasar, de lo que va a suceder en el país, y como que todo su pueblo va a ser masacrado, pero en cambio, como os decía, nadie la escucha, ¿no? Nadie la valora, nadie la tiene en cuenta, ¿no? Porque no tiene el don de la persuasión, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, eso hace que ella entre en un espacio como realmente muy doloroso y muy destructivo, ¿no? Incluso ella predice cuando los espartanos ponen el caballo, caballo que se conoce de la guerra de Troya, ella vuelve a predecir de que no dejen entrar a ese caballo a las murallas porque ese caballo le traerá la destrucción. Pero fijaros de que hay un tema como que también tiene que ver a veces con el destino, de que las cosas tienen que ser como son, que ella la hace que Laoconte y sus hijos vayan a la playa como a destruir el caballo de Troya. Y entonces del mar, de Poseidón otra vez, salen unas serpientes que los ahogan, ¿no? Y de alguna forma, como desde la inconsciencia, ese caballo entra en Troya y es el que hace como que los espartanos ganen la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, todo el dolor y el sufrimiento que esto acarrea, ¿no? Mientras tanto, han encerrado a Casandra, sabéis que la guerra de Troya dura 10 años y ella está encerrada en su prisión, entra como en lo que ahora diríamos que es una especie como de depresión, como dándose cuenta de que todos van a morir, y literalmente es un tema de que todos sus hermanos, y resulta que tiene como 14 o no sé cuántos, y su familia, todos van a morir, y eso la desespera, eso la enloquece y la desespera, y cuanto más ella dice lo que está viendo, menos la creen, ¿no? Es como algo en esa locura que ella manifiesta, como los otros no ven la realidad, de alguna forma, ¿no? Que eso será muy interesante cuando hablemos del complejo de Casandra psicológico y tal, ¿no? Bueno, finalmente, después de que ha llegado como la derrota de todo el mundo y ella está ahí, que es como casi la única superviviente, como nada más le falta que la liberen, y justamente cuando la liberan, Ajax, que es un rey aqueo, como la arranca literalmente, es una historia muy trágica, la arranca literalmente del altar de Atenea, fijaros, la arranca de Atenea, como de una parte. Atenea, ¿os acordáis? Sería ese personaje como tan racional y tan concreto, entonces como si la arranca de ese lugar y la viola, es decir, como si todo el aspecto racional que ella puede tener es absolutamente violado, ¿no? Y finalmente la historia acaba de que ella es tratada junto con su madre, que son las dos únicas supervivientes, casi como un botín de guerra, y
es entregada a Agamenón, y, y la mujer de Agamenón, Clitemnestra, la mata junto con su marido por los celos que tiene, ¿no? Hay también una historia muy paralela aquí de que la hija de Agamenón y Clitemnestra, Ifigenia, es dada en sacrificio justamente como para ganar la guerra de Troya, y parece como que Agamenón no mata a Casandra directamente, sino que la coge como concubina porque le recuerda a su hija, ¿no? Aquí hay todo un despliegue trágico de aspectos familiares o de problemas de atracciones y todo esto. De alguna manera, fijaros, este mito como tan trágico, lo podemos traer literalmente a nuestros días en tantísimas mujeres que ya sea porque son perceptivas o porque captan o porque ven cosas o porque son excesivamente sensibles, tienen como, no tienen como nadie como que les escuche o que les haga caso, ¿no? Entonces hay muchas personas que hablan de la historia de Casandra, de que le podemos dar como dos aspectos, ¿no? Uno sería el aspecto de don, un don profético, este don de la percepción, pero otra también como que tiene añadido a ese don como un aspecto de maldición, ¿no? Don o maldición, esa sería la duda, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, las mujeres que son como muy listas o como que que estudian mucho, que tienen como mucha capacidad, muchas veces como se cierran, están cerradas o están negadas en otro aspecto, en el aspecto como sensitivo, perceptivo, emocional. Entonces, hay mujeres que tienen unas ideas buenísimas, pero que de alguna forma como esas ideas como no son valoradas o no son entendidas, ¿no? En el momento en que este tipo de mujeres ven como que no, que ellas, que lo que ellas sienten o lo que ellas perciben no es valioso, suelen entrar en un aspecto como triste, depresivo, como vacío, justamente porque no tienen la fuerza, podríamos decir, como para expresarlo. Y esto puede ir desde el aspecto, podríamos decir, psíquico, de que se las trate como un poco como locas, o extrañas o raras o así, o también, porque entonces como se las silencia otra vez, pero también puede ser que ese punto, podríamos decir, en el que no hay cabida al propio don, hace que enfermen. Y ese es un tema como muy conocido, podéis conocer. Hay muchas mujeres, especialmente hay enfermedades de dolor crónico, de fibromialgia, que tienen una raíz, podríamos decir, emocional, que no son creídas por la sociedad y muchas veces, como la medicina, por ejemplo, como las trata como de histéricas o y sobre todo las mujeres que se dicen mediales o mediúmnicas son realmente victimizadas, ¿no? Hasta el punto de que muchas tienen un aspecto como muy autodestructivo, como es el caso de Virginia Woolf, ¿no? De que entró en ese aspecto como autodestructivo que decía, ¿no? Como si las mujeres de Casandra necesitarían un poco más como de fuerza
para no dejarse caer en el victimismo y aprovechar, podríamos decir, toda la sabiduría que tienen como para tomar conciencia de su propio don y responsabilizarse de ese don. Porque yo creo que el problema de Cassandra es que va a buscar a Apolo para que le confirme algo que ella ya sabe. Yo creo eso. Esto sería discutible, de todas maneras. Entonces, yo entiendo de que en Cassandra esa responsabilización del propio don y el concienciar las cosas que una siente y sentir, y como abrirlas en un sentido como chamánico, en el que todo lo que ella percibe puede ser puede usarse como algo sanador para los demás, yo creo que este sería como el tema. Yo me imagino una Cassandra de mayor que realmente ha tomado conciencia de su poder y puede expresar todo esto hacia los demás y puede ser realmente una mujer medicina, que dicen los indios, ¿no? Entonces, ahí ese personaje que es un poco distinto, por ejemplo, de Perséfone. Perséfone está muy claro que encuentra su poder. En Cassandra yo creo que no está tan claro, pero está la posibilidad de que pueda encontrar su propio poder. Bueno, eso es lo que os quería decir de Cassandra. Ya sabéis que tengo un libro que habla de los mitos de los signos del zodíaco. Y si queréis encontrarme, aquí están mis credenciales.